Yo, Lucía, era una criatura de hábitos, una sonámbula en la gran ciudad, todos los días, con la precisión de un reloj suizo pero con el ánimo de un lunes eterno, caminaba hasta la parada de la esquina. El aire de la mañana solía estar cargado de esa mezcla urbana de café recién hecho y gases de escape, y allí, puntualmente, aparecía él, el viejo autobús de la línea 730. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. No era un vehículo cualquiera. Era una bestia metálica que había visto tiempos mejores. Un dinosaurio de hierro que rugía, tosía y vibraba, como si cada tuerca estuviera a punto de declarar su independencia y saltar por los aires. Subir esos escalones era casi un deporte de riesgo, pero el verdadero desafío, la verdadera leyenda de esa ruta, no era el autobús, era su capitán. El conductor se llamaba Don Rogelio. En el barrio, Rogelio tenía una fama que le precedía. Se decía que tenía un corazón de piedra y la paciencia de un volcán a punto de estallar. Era un hombre robusto, de manos grandes y callosas, que se aferraban al volante como si estuviera estrangulando una serpiente. Su rostro era un mapa topográfico de arrugas profundas, surcos cavados por el sol que entra por el parabrisas, y sospechaba yo, por una vida que no había regalado nada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, vivían clavados en el espejo retrovisor. Parecía un halcón vigilando a sus presas, siempre en guardia, siempre a la defensiva contra el tráfico caótico, los pasajeros que no pagaban, o simplemente contra el mundo en general. Nunca sonreía, jamás. Era un rostro tallado en granito. Al principio, confieso que le tenía pavor. Había una barrera invisible alrededor de su cabina, un campo de fuerza que gritaba «no molestar». Cuando algún pasajero incauto, quizás un turista o alguien nuevo en la ruta, intentaba entablar conversación sobre el clima o las noticias, Rogelio respondía con monosílabos guturales, un sí, o a veces, el silencio más absoluto y aterrador. Yo misma había cometido el error de intentar ser amable una vez. ¿Sabes si hay mucho lío en la avenida hoy?, le pregunté ingenuamente mientras pasaba mi tarjeta de transporte. Él ni siquiera me miró. Solo soltó un gruñido que podría haber significado sí, no, o déjeme en paz. Me sentí pequeña, ridícula, y juré no volver a intentar cruzar esa línea. Pero la vida, como ese viejo autobús, da muchas vueltas. Sucedió un miércoles. Era una de esas mañanas grises y hostiles, donde el frío se te mete por las costuras del abrigo y te cala los huesos. El cielo parecía una panza de burro, gris y pesada, y el aire olía a tierra mojada y asfalto húmedo. La lluvia caía en cortinas densas, de esa que empapa en segundos. Yo estaba en la fila, encogida bajo mi paraguas, deseando estar en cualquier otro lugar. Delante de mí, intentando subir, estaba doña Carmen, una vecina del barrio que todos conocíamos de vista. Una mujer mayor, frágil como un pajarito. Llevaba un bolso enorme cruzado al pecho y 2 bolsas de mercado de plástico que se estiraban peligrosamente, amenazando con romperse y desparramar las naranjas por toda la calle. Al intentar subir el primer escalón, alto y resbaladizo por la lluvia, doña Carmen tropezó. Sus zapatos perdieron tracción y se fue hacia adelante. Fue un momento de esos que ocurren en cámara lenta. Yo estiré la mano, pero estaba demasiado lejos. Y entonces, lo imposible ocurrió. Antes de que doña Carmen tocara el suelo sucio del autobús, Rogelio ya estaba allí. Había puesto el freno de mano y saltado de su asiento con una agilidad que desmentía sus años y su corpulencia. «Cuidado, madre», exclamó. No fue un grito de regaño, fue un grito de alarma genuina. Con una delicadeza sorprendente, casi reverencial, sus manos grandes sostuvieron a la mujer por los codos, estabilizándola. Tomó las bolsas pesadas como si fueran plumas. «No hay prisa, doña Carmen. Tranquila», dijo. Su voz, habitualmente un trueno ronco, sonó suave, grave y reconfortante. «Venga, agárrese de mi brazo. Aquí está segura». La guió hasta el primer asiento reservado,
Esperó a que se acomodara y se aseguró de que sus bolsas estuvieran bien puestas a sus pies. ¿Está bien? ¿Se hizo daño?, preguntó mirándola a los ojos. Estoy bien, hijo. Gracias. Muchas gracias, respondió ella, temblando un poco. Yo me quedé paralizada en la entrada, con el paraguas goteando sobre mi zapato, observando la escena con la boca abierta. Aquello me desconcertó por completo. ¿Dónde estaba el ogro? ¿Dónde estaba el hombre que odiaba al mundo? Rogelio volvió a su asiento, se ajustó el cinturón, y al notar mi mirada atónita por el retrovisor, simplemente carraspeó y volvió a poner su máscara de piedra, pero yo ya había visto la grieta. A partir de ese día, me convertí en una espía. Dejé de mirar mi celular durante el viaje y empecé a mirarlo a él. Empecé a notar los detalles que la rutina me había ocultado. Vi cómo bajaba el volumen de la radio cuando subía a alguien con dolor de cabeza visible. Vi cómo le sonreía. Sí, sonreía a un niño pequeño que le mostraba un dibujo, guiñándole un ojo cómplice. Vi cómo una tarde frenó 50 metros después de la parada oficial para dejar subir a un estudiante universitario que corría, desesperado bajo el sol, con la mochila rebotando, sabiendo que si perdía ese bus, llegaría tarde al examen. El chico subió jadeando, dando las gracias entre bocanadas de aire. Rogelio no le regañó, solo le hizo un gesto con la mano como diciendo: «Anda, siéntate y respira». Poco a poco, comprendí la verdad. La aspereza de don Rogelio no era su piel, era su armadura. Era la coraza que se había construido para sobrevivir en una ciudad que te devora si te muestras blando. Pero por dentro había algo más. Pasaron algunas semanas desde el día de la lluvia. Ahora me encontraba en un estado extraño. Sentía una ansiedad cosquilleante, una curiosidad casi adolescente cada vez que caminaba hacia la parada. ¿Me notaría hoy? ¿Habría algún gesto? Parecía una tontería para una mujer adulta como yo, con una carrera y cuentas por pagar, pero no podía evitarlo. El viaje en el 730 se había convertido en el momento más interesante de mi día. Un martes, mientras pagaba mi pasaje, ocurrió. Nuestras miradas se cruzaron por el retrovisor, pero no fue ese vistazo rápido y utilitario de siempre. Fue una mirada sostenida. «Buenas tardes», dijo él. Su voz seguía siendo grave, como el motor del autobús, pero tenía un matiz diferente, un tono cálido, como madera al sol. «Buenas tardes», respondí, sintiendo que me temblaba un poco la voz. «¿El tráfico está tranquilo hoy?». Esperaba el gruñido, esperaba el silencio. En cambio, vi cómo sus hombros se relajaban. Soltó una risa baja, ronca. «Señorita Lucía», dijo, y el hecho de que supiera mi nombre, probablemente de oírselo a algún vecino, hizo que mi corazón diera un vuelco. Si el tráfico en esta ciudad estuviera tranquilo, yo estaría en mi casa, en pijama, durmiendo la siesta. La respuesta me tomó tan desprevenida que solté una carcajada genuina. «Es verdad», admití sonriendo. «Tiene toda la razón, aunque usted no parece el tipo de hombre que duerme mucho». Me lanzó una mirada rápida, evaluadora, y por primera vez vi claramente cómo la comisura de sus labios se levantaba en una media sonrisa real. «Muy lista la señorita», murmuró, casi para sí mismo, mientras cerraba las puertas y arrancaba. Me fui a mi asiento sintiendo un calor extraño en las mejillas. Había una conexión, tenue, frágil, pero existía. Los días siguientes trajeron más de estas pequeñas interacciones. Un saludo con la cabeza al entrar, un comentario irónico sobre el calor insoportable, una broma sobre el equipo de fútbol local que había perdido el domingo. Se convirtió en nuestro pequeño ritual. Él conducía, yo me sentaba en el primer asiento y hablábamos. Pero la vida real siempre encuentra la manera de colarse. Una tarde de otoño, noté que el ambiente en el autobús era pesado. Rogelio conducía mecánicamente, sin esa chispa en los ojos que yo había empezado a buscar. Tenía el ceño fruncido y tamborileaba los dedos sobre el volante, con un nerviosismo ajeno a él. Se le veía cansado, más viejo que de costumbre. Esperé a que el autobús se vaciara un poco, cerca del final del recorrido. «¿Está todo bien, Rogelio?», pregunté suavemente, inclinándome un poco hacia la mampara de plexiglas. Él dudó. Hubo un silencio largo, solo roto por el ruido del motor y los neumáticos sobre el asfalto. Suspiró, un sonido profundo que pareció desinflarlo. «Es mi madre», dijo con la voz quebrada. «Está enferma, muy enferma. Los médicos dicen que es cuestión de tiempo y, bueno,
Tengo la cabeza en el hospital, no aquí. Sentí El un corazón. pinchazo en... La vulnerabilidad en su voz era devastadora. Ay, Rogelio, lo siento muchísimo, dije, y lo sentía de verdad. No me imagino lo difícil que debe ser estar aquí trabajando con esa preocupación encima. Espero de corazón que mejore, o que al menos no sufra. Me miró por el retrovisor. Sus ojos estaban húmedos, despojados de toda defensa. Gracias, Lucía, dijo suavemente. De verdad, a veces uno se siente muy solo en esta cabina. Es bueno saber que a alguien le importa. Quedó resonando Esa en mi frase cabeza todo el camino a casa. Es bueno saber que a alguien le importa. Era como si me hubiera dado la llave de su fortaleza. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Ya no éramos pasajera y conductor. Éramos dos personas compartiendo un espacio en movimiento. Él se abrió. Interrupción breve. Si te está gustando esta historia de amor cotidiano, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad ves esto. Me encanta leer vuestras historias. Las semanas pasaron y nuestras conversaciones se volvieron el refugio de ambos. Me contó sobre su vida. Me contó que llevaba divorciado varios años, que su matrimonio se había desgastado por la falta de dinero y el exceso de silencios. Me habló de su hijo, que vivía en otra ciudad y al que veía poco, y de cómo eso le dolía en el alma. A veces creo que sirvo más para manejar máquinas que para manejar relaciones, me confesó una vez, con una sonrisa triste. Yo también me abrí. Le hablé de mis propias decepciones amorosas, de cómo los hombres que conocía parecían niños eternos, incapaces de comprometerse o de mirar más allá de su propio ombligo. Tú mereces a alguien que te vea, Lucía, me dijo él un día muy serio. Alguien que entienda lo valiosa que eres, que no solo te mire, sino que te vea. Me ruboricé violentamente. Nadie me había dicho algo así en años. Y entonces llegó el día. Era viernes. El sol se estaba poniendo, tiñendo la ciudad de naranja y violeta. El tráfico estaba imposible, pero no me importaba. Yo estaba cerca de mi parada. Me levanté para bajarme, pero me quedé parada junto a la cabina un segundo más de lo necesario. Lucía, escucha, empezó él. Se rascó la nuca, un gesto nervioso casi infantil que contrastaba con su apariencia ruda. Sé que esto no es muy ortodoxo, y sé que soy un viejo conductor de autobús gruñón, pero mañana libro. Y conozco un restaurante italiano, nada lujoso, pero hacen una pasta increíble. Detuvo tomando aire. ¿Te gustaría, no sé, cenar conmigo? El mundo se detuvo un instante. El ruido de la ciudad desapareció. Mi corazón dio un salto mortal. ¿Me estás invitando a una cita, don Rogelio?, pregunté, con una sonrisa que no me cabía en la cara. Eso intento, si usted me deja, respondió él, con un brillo de esperanza en los ojos. Me encantaría, dije, y lo decía en serio. Me encantaría de verdad. Intercambiamos números de teléfono con manos temblorosas mientras los coches de Meadow atrás empezaban a tocar la bocina. Bajé del autobús flotando. El sábado por la noche, yo era un manojo de nervios. Me probé 5 vestidos. Al final, opté por algo sencillo. Él pasó a buscarme. No llevaba el uniforme azul grisáceo del transporte público. Llevaba una camisa blanca, planchada impecablemente, y olía a loción de afeitar y a menta. Se veía guapo, se veía digno. La cena fue perfecta. No hubo silencios incómodos. Hablamos de todo y de nada. Reímos recordando anécdotas del autobús. Descubrí que tenía un sentido del humor afilado y una cultura sorprendente. Era un lector voraz de novelas históricas. Fue un caballero en todo momento, atento, dulce. Al salir, insistió en acompañarme, pero la noche era joven y la química entre nosotros era palpable, eléctrica. ¿Te apetece un café?, preguntó. Vivo cerca de aquí. Tengo una cafetera italiana y prometo comportarme. Acepté. Su casa era como él, sencilla, ordenada, sin pretensiones, pero con un calor de hogar innegable. Fotos de su hijo en la estantería y libros apilados, y en la pared del salón, colgada como un trofeo, una guitarra española vieja, con la madera gastada por el uso. Esa no me la sabía, dije, señalando el instrumento mientras él servía el agua. ¿Tocas? Sonrió con timidez, bajando la mirada. Hago ruido. No soy ningún Paco de Lucía, pero a veces ayudan a espantar los fantasmas.
Ayuda a poner los pensamientos en orden. ¿Me tocarías algo?, pedí. Por favor. Dudó un segundo, pero descolgó la guitarra con cuidado, como si fuera un bebé. Se sentó en el borde del sofá y empezó a afinarla. Sus manos grandes y toscas, esas mismas manos que peleaban con el volante del 730 cada día, se movían ahora con una delicadeza exquisita sobre las cuerdas. Empezó a tocar. Era una melodía suave, melancólica, quizás un bolero antiguo. Bésame, bésame mucho. No cantó, solo dejó que la guitarra hablara por él. La música llenó la habitación, envolviéndonos en una burbuja de intimidad. Yo me senté a su lado, hipnotizada. Había tanta emoción en esas notas, tanta historia no contada. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, dejó la guitarra a un lado y se giró hacia mí. Estábamos muy cerca. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Lucía», murmuró. Su voz era un susurro grave. «Quería decirte algo antes de que acabe esta noche». «Dime», susurré yo, sintiendo que me faltaba el aire. «Sé que esto puede parecer precipitado. Sé que soy mayor, que tengo mis mañas, pero tú...» Buscó Palabras. «Tú has traído luz a una vida que estaba bastante oscura. Eres especial para mí, más de lo que he sentido en mucho, mucho tiempo. Me haces querer ser mejor». El corazón se me quería salir del pecho. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de emoción. «Tú también eres especial, Rogelio, mucho más de lo que dejas ver». Se inclinó lentamente, dándome tiempo a retroceder si quería, pero yo no quería ir a ninguna parte. Me incliné hacia él. Cuando nuestros labios se encontraron, no fue un choque, fue un reconocimiento. Fue suave, tierno, cargado de respeto y de una pasión contenida que por fin se liberaba. Fue un beso que sabía a café, a esperanza y a promesas. En ese abrazo, entendí que las apariencias engañan, que detrás de la fachada más dura puede esconderse el corazón más noble, que el amor no tiene edad, ni horario, ni ruta fija. Tal vez todo sucedió porque me atreví a mirar más allá del uniforme. Tal vez fue porque aprendí a escuchar la música detrás del ruido del motor. Allí, en ese pequeño apartamento, con el eco de la guitarra aún en el aire, supe que estábamos empezando a escribir una nueva historia. Una historia que no seguía ninguna línea de autobús, sino el camino impredecible y maravilloso de dos personas que se encuentran. Y pensar que todo empezó con un autobús ruidoso y un día de lluvia. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Amén. Adiós.